Hola, Dios te bendiga. Soy Lidiet de Casa de Oración del Espíritu Santo de la Fe de Noé. Te quiero compartir este breve mensaje acerca de la importancia de no desconectarse de Dios, de la presencia de nuestro Padre Celestial en ningún momento, de siempre, siempre, siempre buscarlo en oración, en ayuno, en vigilia, a través de su lectura bíblica, en la intimidad, en la iglesia, en todo lugar y en todo tiempo, sin importar que tú te sientas con ánimo o que si tú estás triste, que si tú estás alegre, que si estás pasando por tiempos abundantes de paz o por tiempos de angustia, sin importar la situación, la hora y el día, es importante que tú no te desconectes, que permanezcas en Él, porque Él ha prometido permanecer en ti cuando tú le busques. Muchas veces nosotros tendremos que esforzarnos un poquito en oración y buscarle a Él para poder recibir milagros de parte suya, para poder recibir lo que es, ¿verdad?, su presencia, la unción y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y en este día quiero yo invitarte a que reflexiones en lo que es el ejemplo de Jacob, quien se le llamaba Israel. Recuérdate que Jacob era el hijo de Isaac e Isaac el hijo de Abraham, y estos eran parte de los tres patriarcas. Jacob era una de las personas que podía ver y hablar con Dios a través de las visiones, a través de sueños, a través de voz audible. Era una persona que tenía una gran promesa porque Dios había bendecido a todo lo que es el linaje de Abraham. Y pues mira, fíjate que hubo una época en la vida de Jacob en la cual él dejó de buscar a Jehová. Él dejó de levantar altares a Jehová, él dejó de hacer sacrificios a Jehová, porque había adentrado en su corazón una grande tristeza, ¿verdad? Se puede decir que hasta se había deprimido él, porque habían pasado unos sucesos muy lamentables en su vida. En primer lugar, comienza que su hijo José, quien él amaba tanto, que era el hijo de Raquel, de la mujer que más amaba, tú sabes que se le fue dicho a Jacob que José había desaparecido, que lo había matado, ¿verdad?, un animal, porque eran unas mentiras que sus propios hijos se inventaron, porque ellos decidieron vender a José, porque tenían envidia de él a través de los sueños. Entonces Jacob se amedranta, llora, se entristece porque su hijo amado, ¿verdad?, había desaparecido y lo daban por muerto. Y entonces ese es el primer suceso que pasa en la vida de Jacob. Luego, más adelante, Raquel, a quien él amaba tanto, también fallece cuando dio a luz a su nuevo hijo Benjamín, quien fue el último hijo de Jacob. Y también en esas épocas también murió Isaac, su padre. Entonces a Jacob le habían sucedido muchas cosas lamentables en su vida que, como cualquier otro ser humano, nosotros nos lamentaríamos, nos entristecía y qué sé yo. Entonces eso hizo que se desconectara Jacob de Jehová y ya no escuchó Jacob de la voz de Jehová directamente por un largo tiempo, para ser más exactos, como un largo tiempo de unos 22 años a más, fue que Jacob no escuchó. Porque si tú estudias la Biblia, la última vez que Jehová habló con Jacob fue en Génesis 35 en Betel, y la próxima vez en la cual Jehová vuelve a hablar con Jacob es en Génesis 46, cuando ya Jacob había escuchado las buenas noticias que José estaba vivo y que era el gobernador y el señor en Egipto, y que lo había mandado a traer a él y a toda su familia para que fuesen a Egipto y pudieran estar ellos vivos, porque había un tiempo de hambre, de sequía, en esos 7 años de sequía y de hambre que habían de acontecer, que Dios le dijo a Faraón, etcétera, etcétera. Si tú conoces la historia, lo puedes leer, toda la historia de José, ¿verdad?, a partir de Génesis 37 en adelante. Pero lo que te quiero decir es que pasaron 22 años, más de 22 años, en los cuales, bíblicamente hablando, Jacob no exaltó a Jehová, no buscó a Jehová, no lo puso en alto, ni Jehová habló con él, ¿verdad? Pero es hasta el 46 de Génesis, en los versículos del 1 al 4, es cuando Jehová vuelve a hablar con Jacob. ¿Y sabes por qué Jehová vuelve a hablar con Jacob? Porque Jacob vuelve a levantar altar y sacrificios a Jehová. Al escuchar las buenas noticias de que su hijo vivía, que su hijo amado José vivía, él se alegró mucho, no lo podía creer, y luego dice, te voy a leer Génesis 46 del 1 al 2, dice:
Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y de ahí le da unas cuantas instrucciones, ¿verdad? Jehová a Jacob, y le dice que pues iba prácticamente le confirmándole que iba a ver a su hijo José, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué te digo que pasaron 22 años? Recuérdate que la Biblia nos dice en Génesis 37 que José tenía 17 años cuando tuvo los sueños. Y luego también la Biblia nos dice que José tenía 30 años cuando fue hecho gobernador, lo cual de los 17 a los 30 años pasan 13 años. Y luego, poco tiempo después de haber sido gobernador, pasan los primeros 7 años de abundancia en Egipto. Entonces tú le agregas 7 años más y después la Biblia nos dice que cuando ya José se da a conocer a sus hermanos de que él era el gobernador, José, a quien ellos habían vendido, dice la Biblia que pasaron 2 años más, que era el segundo año de lo que es los tiempos de escasez, los tiempos de hambre, por lo cual hace que habían pasado, ¿verdad?, un total de 22 años en la vida de ¿cómo se llama?, de Jacob y de José, en la cual Jacob no había escuchado bíblicamente hablando de la palabra de Dios. Entonces, lo que te quiero decir es que a través de las circunstancias permitió Jacob que su corazón se entristeciese, que ya no buscase a Jehová, porque había muerto su hijo, había muerto su esposa, había muerto su papá, habían pasado desgracias en su vida. Entonces ya no había ánimo. Y así muchas veces el enemigo va a poner circunstancias en tu vida en las cuales tú ya no te sientas con el ánimo de buscar a Jehová, donde te sientas triste y amedrentado y ya no le busques a Él. Y recuérdate que cuando nosotros nos desconectamos de Jehová, entonces nos desconectamos de sus frutos, ¿verdad?, de sus riquezas en gloria y de sus riquezas espirituales. Y es por eso que hoy en este día yo te invito a través de este mensaje a que busques a tu Dios Todopoderoso a través de la escritura, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del sacrificio, de la alabanza. Búscale, porque todo aquel que le busque le ha de encontrar, porque Él quiere pasar tiempos hermosos y preciosos contigo. Recuérdate que la palabra de Dios en Mateo 7, 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si tú buscas a Dios en esta noche, créeme que el Señor se va a presentar a tu vida de una u otra manera. Va a comenzar a trabajar en ti, darte esos frutos espirituales hermosos, lo que es el gozo, la paz, la alegría, la templanza, la fe, todo el fruto espiritual que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Porque recuérdate, la Biblia también en Juan 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es claro y sencillo: permanece en Él y Él permanecerá en ti. Y si Él permanece en ti, tú estarás lleno de fruto. Podrás estar pasando por muchas dificultades, pero tú vas a tener paz. Podrás pasar por tristezas, pero tú vas a tener alegría. El Señor es el único que te puede dar esos frutos espirituales, pero solamente si tú le buscas. Tienes que buscarle, tienes que esforzarte, tienes que venir delante de su presencia, clamar a Él y Él te ha de responder. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Voy a dejar en la descripción de este video las citas bíblicas de referencia para que tú vayas a la Biblia y las leas por ti mismo y te edifiques a ti mismo. ¿Ok? Dios te bendiga. Bye.